Dicen que los aromas son como cápsulas de memoria. Hoy vamos a descubrir cómo el olfato conecta con nuestras emociones más profundas y hasta con nuestra salud. Soy Euse Heredia y esto es UNT Visión. Un perfume puede ser mucho más que un aroma agradable. Es capaz de trasladarnos a nuestra infancia, a momentos exactos de nuestras vidas e incluso rememorar a personas que ya no están. Vamos a conocer artistas que crean sus perfumes como si fuesen una obra de arte, composiciones capaces de contar historias y recuperar recuerdos colectivos. Hoy vamos a estar hablando de Mafia, de Nina Lamezón. Hoy les traigo la reseña del perfume de Nina Lamezón. Sus obras son realmente arte. A mí me encantan los conceptos que maneja. El olfato de todos los sentidos que tenemos en nuestro organismo es el sentido más sensitivo, es el que está ligado directamente con nuestro sistema límbico. Cuando nosotros inhalamos un aroma, una fragancia, sea que tenga olor o no, de hecho, inclusive aún respirando normalmente, ese aire inhalado por nuestra nariz es recepcionado por un centro emocional. Cuando inhalamos, el aire es recepcionado por una mucosa que se llama mucosa epitelial, que tiene unos pelitos, unos cilios, que captura la información, la lleva automáticamente a los bulbos olfatorios y es el bulbo olfatorio el encargado de esparcirla por distintas estructuras de nuestro cerebro. Una de ellas es el hipocampo y también la amígdala. La amígdala es la encargada de las emociones, de la reacción automática que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué se enlaza olfato y memoria? Porque la información pasa derecho a estos centros. El hipocampo es el encargado de asociar, de armar nuestra biblioteca olfativa y la amígdala de reaccionar. El hipocampo es el que enlaza esos recuerdos. Cuando nosotros olemos algo, asocia automáticamente esa información y la va guardando. Es como nuestra biblioteca olfativa. En el instituto en donde yo trabajo, el de triple dependencia, nosotros estamos enfocados en enfermedades neurodegenerativas, principalmente en la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Pero hay varios síntomas. Las personas que van a desarrollar esta enfermedad de Parkinson tienen desde 10 o 20 años antes, desde que comienzan a evidenciarse estas fases motoras. Y uno de ellos, por ejemplo, es la pérdida del olfato, ya sea por una hiposmia o esto viene después en una anosmia. Esto puede ser un síntoma entre 10 a 20 años antes de haberse diagnosticado clínicamente la enfermedad de Parkinson. Nunca es lineal ese recuerdo, siempre va asociado a una estructura visual, es como una imagen. Siempre hay un espacio de tiempo, hay una situación vivida, hasta incluso podemos acordarnos de la ropa que teníamos, con quién estábamos y demás. Entonces, eso es muy importante a la hora de considerar cuando empieza un deterioro cognitivo. A partir de los 40 años, todos los seres humanos empezamos a perder un poco esta capacidad. Y esa debe ser un signo de alarma y aplicarlo como medicina preventiva para poder remitir de alguna manera ese deterioro cognitivo que se puede o no suceder 15 años posterior. Yo creo que antes de llegar al arte olfativo, mi pasada por la perfumería, hay una situación en mi vida que fue una situación bisagra, que fue el fallecimiento de mi padre, sumado a una mudanza que vivía en ese momento. Yo necesitaba los olores para anclarme. Era la única manera que tenía para sobrellevar ese duelo tan difícil, ¿no? Mi padre fue una figura muy representativa para mí, para mi familia, y fue a partir de los olores que yo pude avanzar. De ahí paso al arte olfativo a partir de una emocionalidad. Un día estaba viendo una nota para el Día de Malvinas, para un 2 de abril, y empecé a llorar sin ningún motivo. Dije, bueno, sé hacer fragancias, me gustan mucho los aromas, tengo una emoción acá que no la puedo canalizar, voy a hacer algo con esto. Soy muy curiosa de naturaleza, así que empecé a buscar los medios para poder llegar a las personas que me dieran su testimonio de qué olían en Malvinas, no porque se supone que era una situación traumática, ¿no? Pero sí que me dijeran a qué olía en su conjunto. En nuestro país se producen aromas únicos que dialogan entre la historia y la identidad. Perfumes que evocan a la memoria, como el de Nina Lamezón con Malvinas, o los de Gustavo Martinelli, con su creación de aromas sobre Atahualpa Yupanqui y sobre los míticos talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Esta composición fue un antes y un después en mi carrera. Más allá de perfumes, yo siempre digo que perfumes ricos hace cualquiera,
poder encontrar el alma de un concepto o de un fragmento de la historia para mí fue revolucionario. Esta fragancia, llamada Malvinas El Pozo, fue presentada en distintas galerías de arte, incluso pude llegar hasta Miami con esta composición. Me ha traído muchísima satisfacción y creo que de todas las que hago, siempre uno va avanzando y creciendo a medida que va haciendo, pero es la que más representa mi idea y mi emocionalidad de lo que yo viví ese momento cuando escuchaba esa nota y lloraba tan angustiada que no entendía por qué. Pues lo de la Casa Histórica fue un proyecto muy desafiante. Era la primera vez que yo trabajaba con un concepto histórico, digamos, vinculado con una historia muy arraigada que hace tanto al sentir del argentino, ¿no? Y nuestro como tucumano. La Casa Histórica ya era antigua cuando se declaró la independencia, entonces era también tratar de conocer un poco cómo fue la casa, cómo fue la historia de la casa y después tratar de imaginarnos cómo podría haber olido esa casa antigua en el momento en que se declaró la independencia. Yo ya había trabajado también con una historia cuando hice el perfume en homenaje a Atahualpa Yupanqui, en donde también investigué un poco su pasado y sobre todo su niñez en Tafí Viejo, ¿no? Desde ahí pude armar un perfume que contaba con las notas aromáticas que le fascinaban a Yupanqui cuando era niño. En este caso, mi profesión principal es ser científico, pero hay un lado B, un lado personal, privado, que me apasiona hoy en día y es la perfumería. Acá en Argentina está muy difundida la perfumería de diseñador, la perfumería de farmacia, pero otro concepto de perfumería, la perfumería de autor, la perfumería de nicho, es muy difícil encontrarla. Hay pocos artistas olfativos acá en el país y no había prácticamente marcas que lleguen y que ingresen para que nosotros, los fanáticos de los perfumes, podamos diversificar el conocimiento, no tan solo en perfumes, sino también en notas, en creaciones, en historias. Mi contacto con los perfumes es realmente desde la infancia, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, porque mi abuelo era perfumista. Antes de venir a la Argentina, él se había capacitado, había hecho algunos cursos, se había estudiado, digamos, había aprendido los secretos del destilado. En Francia me crié, digamos, en su taller, viéndolo hacer los perfumes, viendo cómo hacía los destilados, y lo que a mí más me fascinaba, lo que más me impactaba era escabullirme a la siesta en el taller, meterme en secreto, porque tenía prohibido entrar solo al taller, y abrir las maceraciones, oler todo lo que los componentes, las composiciones que él creaba. Más o menos en mis 35, 40 años, recuperé o encontré, digamos, una libreta con las anotaciones que tenía mi abuelo sobre algunas formulaciones y dije, bueno, esto es como un mensaje del universo. Después de mi retiro, yo dejé el periodismo en pandemia. Ahí surgió la posibilidad de abrir un localcito para mostrar todas las creaciones de perfumes. Así que bueno, esa fue la evolución, digamos, mi evolución en la perfumería. En el año 2021 me otorgaron una beca proveniente de la Embajada de Francia en Argentina junto a Campus France, en donde me permitió hacer una estancia de investigación en el Hospital Pitié-Salpêtrière en París. En ese hospital nació la neurología, pero mi enfoque en ese momento fue ir a estudiar sobre distintas moléculas neuroprotectoras. Eso lo hacía de día y de tarde, pero cuando salía del laboratorio a las 5, 6, 7 de la tarde, iba directo y corría a alguna perfumería que ya la tenía identificada, perfumería de nicho o perfumería de autor. Esto me permitió abrir todo el espectro de notas en mi cabeza, porque cada una de estos lugares donde recorría, donde iba, donde preguntaba, me daban una lección sobre el concepto del perfume. Entonces ahí empecé a entender el perfume desde otra perspectiva. El perfume que, a pesar de tener una nota, un olor, un aroma característico que uno lo percibe, tiene una historia detrás de eso. El perfume, la marca, el color, la botella, desde la concepción desde donde el artista olfativo, la nariz que creó ese perfume, lo hizo. Y eso para mí fue revolucionario.
un aroma disruptivo que a mí marcó un antes y un después es el oud. ¿Y por qué el oud? El oud es un olor muy característico, pero más característico para mí fue la significancia de cómo es creado. El oud es un conjunto de compuestos que secreta un árbol que es la aquilaria, en base a una respuesta de defensa cuando éste se ve invadido por un patógeno. Y esto para mí fue totalmente conmovedor. ¿Por qué? Porque mi tesis doctoral, que la hice bajo la dirección del doctor Díaz Ricci, fue justamente sobre respuesta de defensa a distintos tipos de estreses, como el estrés biótico en plantas. Entonces, para mí fue totalmente conmovedor conocer que una parte de toda la fisiología vegetal que yo estudié durante tantos años en mi carrera, ahora puedo verlo materializado en un aroma, lo puedo ver materializado en distintos acordes. La idea es que cada persona que pueda acceder a uno de los aromas que yo creo pueda darse una idea o pueda tener una idea de esa historia. Por eso cada perfumecito va con la historia, digamos, va acompañado en su presentación con un resumen sobre el concepto y la historia de ese aroma, ¿no? Yo tengo un perfume que es muy maderoso y tiene maderas nobles, pero además tiene maderas que huelen como a humo, como a metal fundido, y que hice en homenaje a los talleres de Tafí Viejo, porque la idea fue reproducir el aroma de uno de los talleres de fundición que tenía el taller de Tafí Viejo. Y un día fue una pareja, un matrimonio, a probar perfumes, y la mujer probó el perfume de los talleres, que se llama Tafí 1910, por eso de que los talleres se fundaron en 1910. Y cuando olió el perfume empezó a llorar, digamos, le empezaron a lagrimear los ojos. El marido le preguntó si le había caído mal el perfume. No, me dice, porque me acuerdo que este olor tenía la ropa de mi papá cuando volvía. Mi papá trabajó en el taller de fundición, dice, y cuando volvía a casa tenía este aroma en la ropa. Yo recién comenzaba con esto de mostrarme, no con el mundo de los aromas, sino con esto de mostrarme. Las redes sociales colaboran muchísimo con esto. Y hay un concurso que se llama Muet d'Argent, que es un concurso internacional de perfumería, en donde participan un montón de países. De hecho, fueron 25 países, 120 participantes estaban conmigo en este concurso. Kamikaze, me mandé igual. Un año previo, duró un año completo este concurso, y tuve la fortuna de estar elegida entre las primeras 90 personas de esas 120. Y bueno, los meses me comían de los nervios, ¿no? La angustia de no saber si realmente la composición era idónea para esto. Me llegó un mail de que había llegado a ser finalista, que para mí ya era un montón. En el año 2023, en mayo de 2023, tuve la fortuna de ganar como mejor perfume independiente con una de mis composiciones que se llama Euforia. Se trata de una fragancia que viene en extracto de perfume. Originalmente Nina sacó su colección en Eau de Parfum, pero actualmente todas las pasó al formato de extracto de 30 mililitros, entonces es pequeñito, viene muy concentrado. Actualmente soy presidenta de la Asociación de Perfumistas Independientes de Iberoamérica, así que a través de esta asociación que estoy yo presidiendo, es una manera de decir, hoy estoy yo, mañana puede estar cualquier otra persona, la idea es de que esto sea un lugar que abrace a todos estos nuevos creadores de fragancia. Y esto parte desde una vez estaba creando para una marca y tenía que emular una espuma de un café. Y yo cuando lo olí sentí la textura de esa espuma, la temperatura de esa espuma e inclusive las burbujas de aire que podían tener. Esto me llamó la atención, busqué información, no encontré, así que bajo el aval y el acompañamiento de neurocientíficos europeos, próximamente se va a publicar un paper con muchos estudios que avalan esta osmotexia. Osmotexia es un término creado por mí, pero que es un resultado de muchos procesos biológicos que sufrimos nosotros cuando olemos. Uno de esos es la quimiostesis. La quimiostesis es la sensación en boca de un olor. Cuando nosotros olemos, hay sensaciones físicas que se generan tanto en olfato y en gusto, que se denomina así quimiostesis, ¿no? Entonces, la osmotexia viene un poco a resumir todo esto que no tenía una denominación. Y bueno, me tiene muy contenta. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Conectate a @cupa.unt en TikTok y entérate de todas nuestras sesiones en vivo. Radio Universidad, ahora con más potencia, 5 kilovatios en una señal de cobertura provincial. Radio Universidad, la frecuencia ganadora. Para que no te pierdas nada de lo que pasa en nuestra universidad, entra a medios.unt.edu.ar. Esta es la 6ª trienal, ya venimos organizándola de esta manera. No tan solo vienen personas de todo el país, sino también vienen de afuera. Tenemos un representante que va a ser jurado de los concursos. Tenemos 3 concursos, un concurso de construcción de violín, otro de guitarra y otro de charango. Tenemos un luthier que viene de Atlanta, es mexicano pero vive en Atlanta hace como 30 años, que es un experto en violería. Van a ser jurados Juan Falú, Pablo González, Lucho Hoyo, viene Pablo Sarabí, que fue concertino del Colón durante mucho tiempo y que es historiador. Esta carrera que tiene ya 75 años, que nace en la época de oro de la universidad y que ha sido transformada con el tiempo, inicialmente como taller escuela de lutería, hoy licenciatura en lutería y otra carrera también que es una tecnicatura en construcción y reparación de instrumentos en cuerdas pulsadas. Donde salen profesionales luthiers que fabrican instrumentos a los grandes músicos del país y de todo el mundo, inclusive porque tenemos graduados luthiers que trabajan alrededor del mundo. Así que para nosotros es una gran alegría tener primero esta carrera y después que la Facultad de Arte haya organizado esta trienal donde convoque a todos los luthiers. Hace bastantes años ya que mis investigaciones están centradas en la historia de las mujeres y los estudios de género y específicamente en las mujeres universitarias, las primeras maestras de Tucumán y las intelectuales. Esa inquietud personal y que vengo desarrollando desde hace bastante tiempo, digamos, coincidió con una agenda de EDUNT, digamos. Su directora, Soledad Martínez Zucardi, me contactó y me propuso, a partir de estas investigaciones, no solamente mías, sino también de mi equipo de trabajo y de otras investigadoras, que hiciéramos un libro que rescatara la historia de las universitarias de Tucumán y que fuera una antología también, es decir, que se pudieran leer textos, fragmentos o textos completos de estas mujeres. La idea del libro es que es una obra que recupera trayectoria de 10 mujeres, pero que también cuenta la historia de la universidad y no solamente la trayectoria como un mérito personal de cada una de ellas, sino como que sus historias están ancladas en una universidad, en una institución que les dio, digamos, cabida, en lazos y redes con otras mujeres y con varones también, que pudieron crear institutos. Y aprovechando, digamos, el interés también del Ministerio de Educación en la historia de Tucumán y la historia cultural de Tucumán, nuestra idea es que el libro pueda llegar a las aulas y que las historias de estas mujeres sean una excusa, digamos, también para pensar en estas cuestiones de género. Este congreso por primera vez se realiza aquí en el NOA, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y reúne a los químicos analíticos no solo del país, sino también tenemos visitantes de Brasil, de Uruguay y hasta de España. Casi 240 presentaciones en el área de la química analítica. Lo primero de todo, agradecer a la organización de que me haya invitado a venir a Tucumán a un congreso tan importante, química analítica en Argentina, que es muy importante. Bueno, mi tema ha sido análisis de imágenes hiperespectrales y inteligencia artificial, bueno, lo que nosotros llamamos quimiometría, y la importancia de
de traer este tema es que en Argentina todavía es un tema que no se conoce tanto. Hay cosas que ya se hacen, pero es un tema que quizás no se conoce tanto, y para dar ideas a investigadores e investigadoras para demostrar que se pueden hacer cosas muy bonitas y muy útiles utilizando pues estas técnicas. Yo soy de Bahía Blanca, de la Universidad Nacional del Sur, y estoy en el grupo GIACA, que es un grupo interdisciplinario. Yo puntualmente estoy estudiando Ingeniería de Alimentos, por ahí un poco distinto a la temática del Congreso, entonces descubriendo también muchas áreas un poco, aprendiendo mucho y nada, llevando nuevos conocimientos. En este Congreso de Analítica vengo a presentar el trabajo de desarrollo analítico para la determinación de arsénico en muestras vegetales. En este caso se hizo un estudio en leches de almendra en el que se determinó arsénico 3 y por medio de microextracción con solventes de última generación. Y nosotros venimos de Bahía Blanca y estudiamos en la Escuela Secundaria Técnica número 4. Bueno, nosotros básicamente tuvimos una charla con el profesor Marcelo Pistonesi, el cual desde un inicio ya nos ha dado una gran ayuda y nos dio la oportunidad de hacer un trabajo interdisciplinario para el análisis de las nanopartículas. Y la verdad que para nosotros es una oportunidad muy grande, porque con esta corta edad estar haciendo estas cosas es literalmente un orgullo. Nuestra escuela de cine es un orgullo para la universidad, es una referencia en todo el norte del país, porque aquí se forman muchas personas, tenemos muchos estudiantes, chicas y chicos, que tienen esta vocación de dedicarse al cine, al video y a la televisión. Nosotros estamos cumpliendo este año 20 años, que como bien decía, para una institución educativa parece poco dentro de la universidad que tiene facultades de tan larga trayectoria, ¿no? Pero para una escuela de cine que está ubicada en el norte del país, donde era imposible imaginarse realizar cine hace algunos años, para nosotros es muy gratificante y tiene un valor superlativo. Bueno, un poco en el marco de la celebración justamente de los 20 años de la escuela, reuniendo ponencias de expositores que son colegas de la escuela, colegas de otras unidades académicas, estudiantes de la escuela, estudiantes de otras facultades también. El gran objetivo es abrir un espacio de debate y discusión sobre estas nociones que presenta la jornada. La carrera ha pasado ya no solamente a tener una titulación intermedia, que es la de técnico universitario en cinematografía con las diferentes orientaciones, sino desde el año 2010 también una licenciatura. Como que 20 años es como poco, pero al mismo tiempo mucho lo que se ha estado haciendo y cómo se está gestionando y cómo se está proyectando también la escuela para lo que viene. Y llegamos al final del programa de hoy. Antes de despedirme, como siempre, agradecer a Raquel Bustos Peluquería, Bernadette Moda, Mary Kay y The Mati Showroom por acompañarnos en todos nuestros programas. A vos te espero el próximo viernes al término de TV Prensa, primera emisión por Canal 10. Somos UNT Visión, la televisión pública universitaria.